esa variación, ¿verdad? Esa especificidad. El himno nacional le va a hablar a la bellísima trigueña, que por lo menos en el caso de Puerto Rico puede ser tanto una negra retinta como una persona, digamos, como ella, o sea, una persona blanca, pero con el pelo negro. Y todo eso, toda esa gama es la trigueña, ¿verdad? Y claro, todo esto es un mundo muy... toda esta amalgama, ¿y qué tipo de cultura va a resultar de ahí? Pues es un mundo que tiene muchos cambios, y muchos cambios a nivel de... donde quedan marcados los cambios, en una sociedad donde lo racial, digamos, donde se ha querido racializar a la gente, pues, y eso es parte de esa colonialidad que todavía nos perturba y contra la cual luchamos, pues mucho tiene que ver con las relaciones de género, ¿verdad? ¿Cómo se va a pasar? ¿Verdad? Y entonces uno encuentra documentos bien interesantes de que pasaba una flota por Puerto Rico, que claro, era el primer sitio, era por donde primero pasaban en la flota transatlántica, y que de repente, dice el cronista, se quedaban 1000 personas. Bueno, obviamente los cronistas pues, son exagerados, ¿verdad? Ellos lo que quieren hacer es el punto, 1000. ¿Y por qué 1000? Si todos los documentos oficiales, lo que hablaban es que la gente no quería ir a Puerto Rico, que la gente lo que quería ir a Perú y a México, que eran los sitios donde había riqueza. ¿Verdad? Eso son todos los documentos nos dicen eso. Y de hecho parece que en San Juan, ¿verdad? Porque entonces se da una división urbano-rural. En San Juan, que era el mundo de los militares y eso, pues también sí, la gente quería irse para México y para Perú. Y en eso perdimos hasta Santa Rosa de Lima, que dicen que nació en Bayamón, pero que se fue también para Perú. ¿Y por qué? Si eso es lo que nos describen los documentos oficiales, de repente uno leyendo entre líneas ve en un documento en muchos documentos, porque no es uno, muchos documentos de cronistas que te dicen que pasaba un barco por ahí y había 1000 personas que se querían quedar en Puerto Rico. Entonces, obviamente, tenemos dentro de la colonización americana, y claro, Puerto Rico es dramático porque era el primer sitio, ¿verdad? Y no teníamos oro y qué sé yo, entonces pues... pero tenemos, dentro de la colonización americana, tenemos la colonización obviamente del Estado, el proyecto, digamos, colonizador de las compañías, qué sé yo cuánto. Y tenemos también una colonización de gente que quería, como dice el documento, eludir la vigilancia de las autoridades. ¿Verdad? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánta importancia tuvo uno y otro? Pues es muy difícil saberlo porque por lo mismo que eludían la vigilancia de las autoridades, eludieron el documento. Claro, eludieron el documento. Era el documento, entonces uno tiene que buscarlo en otros registros documentales, como les estaba explicando sobre los santitos, ¿verdad? Pero sí hay unas pistas sí documentales que nos dicen que, bueno, algo de importancia debe haber tenido. Porque cuando yo hice una comparación las autoridades decían que todo el mundo en Puerto Rico se quería ir para Perú. ¿Ah? Y por otro lado los cronistas hablaban de eso. Bueno, pues vamos a ver la población cuando en 1830, ¿verdad? Vamos que se puede tomar como fecha, se sacaba ese periodo español en América. Pues resulta que en Puerto Rico había una población de 37 personas por kilómetro cuadrado y en Perú uno por kilómetro cuadrado. No se quería ir todo el mundo para Perú. En México 5.
Y en Cuba, porque se puede decir, bueno, pero están las montañas y ¿verdad? Cierta cosa, ¿verdad? De problemas geográficos, pero Cuba, que tiene más tierra cultivable que Puerto Rico, las dos son islas, como ustedes saben, pero Puerto Rico tenemos un poquito más de montaña nosotros que ellos, pues, comparativamente con la tierra, pues en Cuba era 5.6. O algo así, ahora lo tengo en la forencia, pero de momento, y mientras en Puerto Rico era 37. O sea que es una diferencia grande. No es de 37 a 33.2. Es de 37 a 6, pónganle. Por kilómetro. Así es que parece que ese tipo de colonización es importante, fue importante. Aunque no nos escape mucho de los documentos y de las intenciones de la historia oficial, pero como decía Juan, y tengo todo, y me parece estupendo lo que él decía ayer, ¿verdad? Para romper esa historia oficial es revolucionario irlo a los archivos. Y yo lo único que le añado, distintos tipos de archivos. Porque hay cosas que no aparecen en unos archivos, muchísimo aparecen en archivos. Y yo no es que estoy en contra de los archivos, todo lo contrario, ¿eh? Pero que hay que enriquecer esos archivos, los santitos. Vuelvo a los santitos. Resulta que es una cosa interesante, que son nuestros santos principales, que son los Reyes Magos, resulta que no son exactamente los Reyes Magos de la Iglesia, porque en eso Baltasar es el negro. Sin embargo, para nosotros es Melchor, que supuestamente era el rey más sabio. O sea, nosotros al rey más sabio le dijimos, no, ese es el negro. Pero no porque siempre fue negro, sino ahí están esas relaciones de género. Y ahora, a ver si me acuerdo, de otro archivo que son las coplas populares, etcétera, de la tradición oral. Melchor era blanco, ahora es moreno, porque lo quemó la estrella de Venus. O sea, no fue el sol ni nada, de la estrella de Venus. Melchor era blanco, pero se quemó. La estrella de Venus fue quien lo abrazó. Que ustedes saben que nuestro español americano puede ser lo mismo con S que con Z, ¿verdad? Venus, a través de las relaciones amorosas que cambian los colores de las personas. Y eso es, pero todavía más interesante en esos santitos, si uno examina esa historia de ese otro registro documental, hay unos santitos que esos yo no los he encontrado en otros sitios, que tienen los 3 Reyes Magos y las 3 Marías, ¿verdad? Donde se mezclan 2 Pascuas. Es interesante la Pascua de Navidad y la Pascua ¿verdad? De Resurrección, porque las 3 Marías son María Magdalena, la Virgen María y María la de Clofá, que fueron las que fueron a llorar a Cristo cuando lo crucificaron. Pero no lo encontraron, porque se había ido para el cielo. Entonces es un renacimiento. Entonces, como es un renacimiento, se puede vincular con el nacimiento, con las 2 Pascuas. Así es que los 3 Reyes Magos y las 3 Marías, o sea, esas llorosas Marías, ¿verdad? Que van a llorar, pues se convierten en nuestra tradición popular en una muchacha muy vivaracha que se iban a bailar con los Reyes Magos, ¿verdad? Y entonces tenemos entonces ahí aparece esas esculturitas, ¿verdad? Donde están los 3 Reyes Magos y las 3 Marías. Y a nivel del otro archivo de las coplas, pues yo recogí la siguiente, a ver si me acuerdo. Los 3 Reyes Magos y las 3 Marías iban los 6 juntos llenos de alegría.
los tres santos reyes y las tres Marías iban a acostarse, pero los cogió el día. Claro, todo esto, y claro, en respeto al compañero Ángel, al compañero y tocayo Ángel, que me toca después, pues no puedo seguir hablándole mucho de esta tradición, porque se podía hablar muchísimo de ella en el sentido de que no es solamente los santos que se santifican, sino muchas cosas. Por ejemplo, casi todos los santos, rapidito, casi todos los santos tienen como una especie de pose, ¿verdad? O sea, nadie sabe cómo se veía la cara de San Jorge. Pero bueno, pero si está en un caballo con una lanza y contra un dragón y eso, pues uno sabe que ese es San Jorge. Eso es lo que llaman los historiadores del arte los atributos, por un lado, y lo que yo llamo también, como sociólogo iconoclasta, pues las poses, ¿verdad? Pero los santos reyes no, son de los pocos santos que tienen muchas poses distintas. Aparecen a caballo, aparecen arrodillados, aparecen caminando, aparecen frente al niño, aparecen buscando a la estrella. O sea, de mil maneras aparecen esos santos. Entonces esa es otra manera de romper con la vigilancia de las autoridades, romper con lo rígido, ¿verdad? Pero también, pues ustedes saben, y aquí mismo yo me pongo a mirar ahora muchas de esas imaginerías religiosas, y en la mayor parte de América, pues uno encuentra, por ejemplo, las vírgenes, son bastante sufrientes, ¿no? Con los ojos trepados allá al cielo, así mirando para arriba, ¿verdad? Esas caras así, ¿verdad? Y entonces yo me fui en los santitos, en estos santitos nuestros, están mirando al dueño. O sea, no están mirando para el cielo, te miran a ti, tú los ves ahí, te están mirando. Y claro, y aparecen sonrientes y todo eso de estar así, con ese sufrimiento. Eso, bueno, ya le digo que casi, es rarísimo así que bueno, vamos a brincarles ya de ese tipo de registro. Porque hay otro tipo de registro que tiene mucho que ver, porque fíjense que esto es, Godelier hablaba incluso también de que hay, como unas matrices que se entienden, unas matrices donde está lo económico, lo político, lo religioso. Pero en este mundo del escape, en este tipo de colonización del escape, lo que aparecen son como matrices en tensión. Son como distintas matrices en tensión. Y entonces uno no encuentra una centralidad, digamos, en lo económico, en lo político, en lo cultural, etcétera, sino uno encuentra unos procesos en tensión que ayuda, digamos, a fortalecer un tipo de cosmovisión que tiene que ver mucho con la estética, de una parte importante de esa formación, de esa amalgama nuestra que es la tradición afro. Por eso yo le puse, ¿verdad?, de nombre esos afrosaberes entre imperios. Y es ese elemento de frente a una estética piramidal que también es una manera de conocimiento piramidal y una manera de organizar la sociedad de esa manera piramidal, donde puede estar aquí, qué sé yo, pues el modo de producción, póngale, y después por acá lo ideológico, lo económico, pero aquí entonces hay una matriz, hay como un sistema, algo. Uno lo que encuentra son una serie de elementos en diálogo y tensión. Era una cosa mucho más dialógica. ¿Y cómo se manifiesta esto en la estética? El ejemplo del baile es muy bueno, porque es muy dramático, ¿verdad? Y también te demuestra que son estéticas alternativas, no es que una estética